¿cómo están? Yo soy Andrea y en este video les traigo una nueva reseña de un libro que hace bastante tiempo les quería hablar, pero por una u otra cosa nomás no me salía. Para no fangirlear tanto y entrar de lleno con la reseña, el libro es El Sermón de los Muertos por Miguel Ángel de León Ruiz. Un nombre muy largo. Este libro se ambienta en la Guerra Cristera sucedida de 1926 a 1929 en varias regiones de México y principalmente en Jalisco. Todo surgió porque el entonces presidente Plutarco Elías Calles decidió hacer una modificación a la Constitución de 1917 en el artículo 130, el cual decía que los sacerdotes no podían ejercer todos los derechos que hasta ese momento tenían. Ave María Purísima. No podían tener bienes propios como terrenos, casas, etc. Además de que el culto religioso debía de practicarse única y exclusivamente dentro de las iglesias. Incluso manejó que algunos sacerdotes tenían que sacar un permiso para poder ejercer como sacerdotes. Y esta serie de modificaciones y nuevas leyes causaron un gran conflicto. ¿Por qué? Porque en ese tiempo y todavía ahora México era una nación muy religiosa. Y este pequeño apartado histórico es importante porque los personajes de esta novela lo van a vivir y nosotros con ellos. Ahora sí, ¿de qué trata la novela? Mario vive en un pueblito de Jalisco llamado Amacueca, en el cual acaba de pasar un desastre natural tremendo. Una fuerte tormenta provocó el deslave de un cerro que se llevó a su paso todo lo que pudo, incluyendo la familia de Mario. Como ahora es huérfano, el sacerdote del pueblo decide que es un buen prospecto para mandarlo a la guerra junto con otros muchachos. Pero Mario no ve esto como una imposición, sino como un castigo divino, porque cree que la guerra cristera, el deslave y la muerte de su familia es consecuencia de los pecados de todo el pueblo y sobre todo de los suyos. Dios lo vio hacer cosas que no debía. Y hasta aquí les dejo lo que es más o menos el argumento de la novela. Lo primero que me llamó la atención de este libro fue que trata un tema que no solemos ver en la historia mexicana y mucho menos en la historia general, porque parece que se nos ha olvidado. Parece que todas esas personas que murieron en la guerra cristera, que según estadísticas son más de 250,000, gosh, y que a su vez rescata hechos, lugares, personas, pero no es un documento histórico, es una novela. Logra juntar esas dos cosas y funciona. Y para mí que esta novela explore y ahonda en estos temas se me hace genial. Pues bueno, tenemos este muchacho de 13 años que es enviado a la guerra, una guerra que él no entiende porque él no sabe por qué estas personas que quieren poner leyes están peleando con estas otras personas que quieren poner a Dios delante de todo. Él no lo entiende, porque lo único que Mario entiende y lo único que él conoce en el mundo es pórtate bien y no provoques la ira de Dios. Pero ¿qué pasa? Mario provoca la ira de Dios. Y es aquí en la ira de Dios donde se abren un montón de posibilidades y un montón de pensamientos dentro de la novela. Porque el padre envía a los muchachos para quedar bien con sus superiores y decir: oh sí, yo soy un padre súper entregado al movimiento de la defensa de los derechos de los católicos, etc. Y para Mario es simplemente una guerra santa porque se está luchando contra los pecados de los hombres que tienen a la nación así. Como lectores nos empezamos a cuestionar cuáles eran los verdaderos móviles de la guerra cristera y cuáles eran las intenciones de los hombres de ir a luchar. Por todo esto, la guerra cristera fue diferente para cada uno de los implicados. Por un lado estaban los que la sufrían y por el otro los que ordenaban el tablero. Porque como en todas las guerras del mundo, quienes tomaban las decisiones no se manchaban las manos de sangre. Obviamente mandaban a alguien a hacer el trabajo sucio. Asimismo, quienes sufren la guerra tienen muchísimas historias por contar, y es aquí donde nuestra novela se vuelve un tanto polifónica. No nivel novela rusa, pero sí. En un momento tenemos a Mario haciendo tal cosa y de repente en el siguiente capítulo ya está haciendo algo muy diferente, hasta que nos damos cuenta que no es Mario sino otro de los personajes. Esto nos ayuda a que tengamos una novela con más caras, que podamos entender qué es lo que está pasando a diferentes niveles. Este cambio de voces sucede de repente, no hay avisos, no hay marcas que te indiquen que va a hablar otro personaje, así que debes de estar muy atento y concentrado en lo que estás leyendo. Posiblemente ese es uno de los aspectos que como lector me agradó más, porque a mí me gusta que los libros me reten. Y entre muchas otras cosas que tiene la novela, también van a encontrarle referencias a grandes clásicos como la Divina Comedia, y a mí personalmente me dio un saborcito a Pedro Páramo. Este tipo de detalles se agradece como lectores, se disfrutan muchísimo, porque si tú ya leíste estos libros y de repente estás leyendo y encuentras la referencia o te suena, es como, tú sabes que yo sé. Y obviamente no es necesario que tú hayas leído la Divina Comedia o Pedro Páramo para entender el libro, simplemente se disfruta de diferentes maneras. En cuanto a los personajes, Mario es increíble, pero tenemos que entenderlo dentro de su época y dentro de su sociedad. Así que para leer esta novela debemos dejar a un lado muchos prejuicios que tenemos tanto de la religión como de la guerra, de la política, y dejarnos que Mario sea el que nos cuente la historia. Él solito crea sus metáforas partiendo de frutas, animales, comida, y en cierto modo estás aprendiendo de su vida como era en el pueblo y su vida como es ahora en la guerra. Y todo esto lo hace con el poco mucho léxico que un chico como él pueda tener. Algunas personas opinan que la novela puede ser fuerte e incluso grotesca porque obviamente estamos hablando de la guerra y hay muertes muy crueles, y Mario te las explica
explica de una forma que no se sienten así. Es tan bonito que creo que solo de esta manera se los puedo mostrar. Un tiempo anduve rondando por el pueblo. Siempre que alguno me veía me sacaba la vuelta. Supe que decían que mi alma la había masticado el demonio, pero que, como era tan amarga, la había escupido. Pero el libro no solamente habla del hecho histórico del conflicto armado, sino también de cosas muy humanas como es la culpa. Mario a lo largo de toda la novela se va a estar culpando de muchas cosas y esta carga se le va a ir haciendo más y más y más pesada hasta el final. Además de la variedad de voces, hay saltos en el tiempo, flashbacks, personajes que se meten a la historia sin haber tenido nada que ver con el conflicto. Eso nos permite ver que un acontecimiento como lo es una guerra marca a las personas de por vida. También este libro me deja claro que una historia bien contada no necesita 600 páginas. Esto tiene 237. No quiero andar demasiado en esto porque me gustaría que ustedes tengan la oportunidad de leerlo y me cuenten qué les pareció, qué pensaron, qué sintieron, si de verdad encontraron las mismas cosas que yo encontré o encontraron más. Y hasta aquí la reseña. No soy una experta en historia, pero como les dije, este no es un libro de historia, no es para aprender historia. Si tú a partir de eso quieres leer, está súper bien. Cualquier duda, sugerencia, aclaración, me la dejan en los comentarios y en la cajita de la descripción les voy a poner los links a mis redes sociales para que me contacten, me platiquen y me todo lo que ustedes quieran. Yo soy Andrea, los quiero mucho y nos vemos en el próximo video. Bye.